Cuando uno dice no, es no. Cuando uno se siente pleno, desarrollado, feliz, con las creencias religiosas que uno tiene o con las no creencias que uno tiene, uno ya no quiere escuchar otras ofertas de salvación o de bienestar espiritual. Hoy en Libertad Religiosa para Todos vamos a estudiar el derecho a no abandonar las propias convicciones de uno, porque es un derecho también derivado de la libertad religiosa. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Soy el rabino Richard Gamboa y esto es Libertad Religiosa para Todos. Quiero agradecer a las personas que se han suscrito recientemente a este canal. Gracias a sus suscripciones están ayudando a que esta información llegue a tantas personas como sea posible para que reivindiquemos los derechos derivados de la libertad religiosa y podamos educar a la comunidad en general acerca de este tema tan importante en estos tiempos tan álgidos. Así que muchas gracias a quienes se han suscrito y quiero invitarles a ustedes que están viendo por primera vez estos vídeos de este canal a que se suscriban a él para que puedan estar pendientes del momento en que subamos nueva información para el bienestar de ustedes. La segunda invitación que les quiero sugerir es a que compartan estos vídeos. Hay muchas personas que no conocen sus derechos religiosos y no saben cómo accionar ante los gobiernos y ante la sociedad. En general, el respeto a los derechos derivados de la libertad religiosa. Así que yo les invito a que compartan libremente estos vídeos y puedan ayudar a mejorar la vida de muchas más personas con esa información que estamos compartiendo. La tercera invitación que les quiero sugerir es a que comenten en estos vídeos sus experiencias, su retroalimentación, como lo han hecho varias personas a las cuales agradezco que siguen fielmente esta información en este canal Libertad Religiosa para Todos. Muchas gracias a las personas que han compartido información, que nos han hecho su respectiva retroalimentación y que me han ayudado a complementar información, porque a mí se me puede escapar algún dato y ustedes me ayudan a complementar. Muchas gracias, así que les invito a que sigan comentando los vídeos. Y la cuarta y no menos importante, hace que me regalen un like a este vídeo, una manito arriba, si les está gustando estos vídeos, porque esto me permite saber cuáles están gustando más para seguirles compartiendo, seguir difundiendo esta información tan valiosa. Y bien, vamos a entrar en materia. Entonces vamos a hablar en esta ocasión del derecho a no abrazar otro credo diferente al que uno tiene, no abrazar otras convicciones diferentes a las que uno profesa. Incluso si uno no está profesando ningún credo, uno tiene también el derecho pues, a que no le impongan ninguna creencia. Ya lo hemos hablado citando a Sigmund Freud, que así como no se le puede obligar a uno a que crea, no se le puede obligar tampoco a uno a que no crea. Y es de ahí donde deriva este derecho que les voy a leer a continuación. El artículo 13 de la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales. Tiene dos frases, pero en esta ocasión vamos a trabajar la primera frase porque voy a dejar la segunda para otro vídeo. Entonces dice a continuación: toda persona tiene derecho a no ser obligada o coaccionada en ninguna manera para que abrace creencias religiosas contrarias a las suyas propias. Este derecho no está mencionado como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni en la Resolución 3655 de noviembre de 1981 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero sí aparece en las leyes de libertad religiosa de varios países. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, sí se reconoce el derecho a negarse a profesar creencias religiosas contrarias a las de uno. Así que en esta ocasión vamos a estudiar los derechos que se derivan del derecho a no abrazar ningún otro credo distinto al propio. Y el primer derecho dice que uno tiene derecho a mantenerse firme en las convicciones religiosas propias o a las no creencias. Uno tiene todo el derecho de mantenerse firme, decir esto es en lo que yo creo, esto es en lo que yo profeso y seguir firme, seguir ahí. Ahí no hay mayor análisis al respecto. Lo que sigue es muy importante porque es el derecho a que no se nos falte al respeto en nuestras creencias religiosas propias. Eso es importante porque lo vemos
en las familias, en los entornos escolares, en ciertos círculos sociales y más en las redes sociales, en donde se le falta el respeto a las personas porque tienen una creencia religiosa en particular, una identidad religiosa en especial, una afiliación religiosa en especial o unas prácticas espirituales en concreto, o porque uno no tiene ninguna creencia religiosa en especial. El siguiente derecho es el derecho a negarse uno a ser adoctrinado en otras creencias contrarias a nuestras convicciones. Uno tiene el derecho a rechazar cualquier forma de proselitismo religioso, cualquier forma de adoctrinamiento o de acción misionera que lo quieran coaccionar a uno para que uno reniegue de las convicciones propias de uno y abrace otras creencias pues, que no nos interesan. Y el cuarto derecho que se deriva del derecho a no abrazar otro credo es el derecho a no ser agredido en ninguna manera para abandonar las creencias propias con el fin de aceptar otras. Ahora vamos a estudiar las violaciones que se cometen contra el derecho a no abrazar otro credo distinto u otra convicción a la que uno está profesando. Y pues son bastantes. Vean, el primero que se comete, la primera violación que se comete es descalificar, invalidar o denigrar otras creencias religiosas para legitimar la creencia religiosa propia. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando se utiliza el término secta para referirse a otra forma de creencia. Y como muchos de ustedes lo saben, es la más común. Esta generalmente es utilizada hoy día de manera perjudicial, de manera criminal. Hemos insistido y no lo vamos a dejar de insistir que acusar a una comunidad religiosa o a otro credo religioso de ser una secta es criminalizar a una religión, a una creencia religiosa. Precisamente hace unas semanas realicé una acción en defensa de una iglesia que fue acusada por un medio de comunicación de ser una de las sectas más peligrosas del planeta, y entré en defensa de esta iglesia y presenté todos los argumentos necesarios para demostrarle a este medio de comunicación que estaban diciendo mentiras, que estaban violando normas contra la libertad religiosa y, bueno, en el caso de mi país de Colombia, que estaban incurriendo en el delito de discriminación religiosa. Bueno, finalmente este medio de comunicación, les cuento que es uno de los medios de comunicación más poderosos de mi país, logramos que se retractaran y ofrecieran disculpas a los fieles y líderes de esta iglesia por haberlos llamado secta, y bueno, rectificaron la noticia y los borraron. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas e instituciones que, bueno, reconocen que cometieron un error y lo corrigen. Pero lamentablemente hay personas, hay instituciones y hay grupos sociales que en su soberbia, en su arrogancia, en su ceguedad por el odio y en su discurso de odio, insisten y persisten en catalogar a otras comunidades religiosas, a otras formas de espiritualidad o de creer como secta. Eso es una forma de criminalizar a las religiones, las colocan en un peligro gravísimo, las colocan en manos de antisociales y ponen en peligro la vida, la honra y los bienes de líderes y fieles de esas congregaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya no se puede seguir usando el insulto de secta porque es una agresión, es una violación a la dignidad de las iglesias, además que es usada para denigrar, descalificar, como les decía hace poco, a otras creencias religiosas con el fin de legitimar las propias creencias de uno. Eso generalmente también lo hacen los falsos apologetas, personas que dicen que son expertos en religiones o en sectas, pero demuestran su total falta de ética profesional, su total falta de amor a la humanidad, demuestran su odio a la humanidad, porque una persona religiosa no hace eso, una persona que de verdad ama a Dios no hace eso, y una persona que de verdad ama la verdad en asuntos de religión no hace eso. Otro descalificativo comúnmente usado para descalificar una congregación con el fin de legitimar las propias creencias de uno es llamar a una congregación, falsa iglesia, falsa comunidad, o referirse a sus líderes espirituales como falsos ministros, ya sea cura falso, falso obispo, falso pastor, falso rabino, falso predicador, falso misionero. En algunos casos eso sí sucede, que hay falsos ministros religiosos, pero en la gran mayoría de los casos eso no es así.
Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acusaciones, porque están siendo usadas como una estrategia de odio para descalificar las congregaciones, otras formas de creencia religiosa, con el fin de legitimar las creencias de aquel que está insultando a otros. La segunda violación contra el derecho a no abrazar otro credo es cuando se maltrata física, verbal, mental, emocional, gestual o simbólicamente a una persona para que acepte una creencia religiosa en especial o para que no abrace ninguna creencia. Entonces, todos los insultos, todas las agresiones físicas, todos los maltratos mentales, psicológicos, todos los maltratos gestuales, incluyendo los comentarios destructivos a través de las redes sociales, para que las personas destruyan sus creencias religiosas propias, para que las personas renuncien a sus creencias propias, abracen las creencias religiosas del otro. Es una forma muy tramposa y muy criminal de promover una creencia religiosa, maltratar a las personas, faltarles al respeto, herirlas en su dignidad como personas para que abracen una creencia religiosa en especial. Definitivamente es una acción no solamente violatoria del derecho a uno a preservar sus creencias religiosas, sino que además son violaciones a los derechos humanos. El no ser agredido físicamente, las agresiones verbales, el maltrato mental, psicológico, emocional, gestual, todo eso hace parte de los discursos de odio, de discriminación religiosa, y en eso la resolución 3655 de noviembre de 1981 de la Asamblea General de Naciones Unidas dice claramente en el artículo 3 que estas acciones deben ser denunciadas claramente como violaciones a los derechos humanos. Quienes perpetúan este tipo de acciones son violadores de los derechos humanos. No nos equivoquemos, que no nos tiemble la mano en denunciar a quienes incurren en estas acciones destructivas como violadores de los derechos humanos, porque hay normas internacionales que así lo demuestran, lo catalogan, lo definen. No debemos caer en ninguna suavización o en una relativización para no meternos en problemas, ¿no? Cuando hay violaciones a los derechos humanos debemos denunciarlas con nombres propios y con las acciones propias de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, lo que ha pasado en África y en ciertos países del Medio Oriente, en donde han violado mujeres, las han destruido en su dignidad sexual, en donde las violan para convertirlas a una religión en especial. Esto es una violación gravísima a los derechos humanos. La siguiente violación es chantajear o sobornar a alguien para que abrace algún credo religioso en especial. Le pueden promover a uno cualquier clase de dádivas, cualquier clase de regalos, cualquier clase de privilegios, y que le digan a uno: mira, tú vas a tener esto, tú vas a tener esto, vas a tener este privilegio, vas a tener estos beneficios si tú aceptas esta creencia que yo te estoy profesando y abandonas tus creencias. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Las creencias religiosas deben ser abrazadas mediante la investigación, el diálogo y la conclusión personal de uno. Cuando una persona, un misionero, un reclutador, un promotor religioso utiliza el chantaje y promete beneficios, dádivas, promesas para que una persona abandone sus creencias y abrace las creencias que este promotor, este reclutador o misionero está predicando, además de que eso es una falta grave de ética profesional en asuntos de promoción religiosa, se está faltándole al respeto a la dignidad de la persona. La siguiente violación es criminalizar a una persona por el simple hecho de tener una creencia religiosa en especial o por no tener ninguna, con el objeto de que la persona reniegue de sus convicciones. Eso es una forma de maltratar psicológicamente a la persona y presentarla como una persona peligrosa para la sociedad simplemente porque tiene una identidad religiosa en especial, porque tiene unas creencias religiosas en especial, porque tiene una afiliación religiosa en especial o porque tiene prácticas espirituales en especial. Presentarla como un peligro para la sociedad, presentarla públicamente como lo peor, como un criminal cuando no lo es realmente, y se le empieza a aislar de la sociedad y se le empieza a hacer bullying, se le empieza a hacer ciberacoso, se le empieza a hacer trolling, que hemos hablado mucho de eso especialmente en las redes sociales, para presionar a esa persona de que se arrepienta de sus creencias, de sus convicciones y abrace las que el atacante
está profesando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra violación contra el derecho a no abrazar a otro credo es cuando se somete a una persona a las famosas terapias de desprogramación doctrinal o de desprogramación sectaria. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo hemos denunciado, lo que ha ocurrido en Japón y en Corea, donde a cientos de personas las han secuestrado con el permiso de sus propios familiares, que porque este joven, esta chica, se metió a una congregación de su elección por su propia libre iniciativa y la familia paga los servicios de un desprogramador de sectas, de un desprogramador doctrinal, y secuestran a estos jóvenes, secuestran a estas chicas y los someten a todo tipo de torturas, maltratos y de todas las violaciones a los derechos humanos. E incluso en algunos casos han terminado asesinados estos jóvenes, estas chicas, como ocurrió en Corea hace unos años con el caso de Gu Ji-in, cuyos propios papás, siguiendo técnicas de desprogramación, pagados por un desprogramador de la propia iglesia, de ellos, asesinaron a su propia hija para que se arrepintiera de las creencias religiosas que ella misma tenía y regresara a las creencias religiosas de la familia. Estas técnicas de desprogramación doctrinal son tortura, son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Se viola el derecho a la integridad, a la vida, a la libertad, el derecho a la salud, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de movilización, entre otros derechos como tal. Hay que tener mucho cuidado, tenemos que seguir denunciando los desprogramadores de sectas o los desprogramadores doctrinales como criminales de derechos humanos. Estas prácticas que ellos cometen son acciones graves de violaciones a los derechos humanos y los gobiernos de los países deben tomar cartas en el asunto y emitir leyes donde este tipo de prácticas sean prohibidas, criminalizadas y quienes las perpetran paguen en la cárcel por los crímenes contra los derechos humanos que cometen contra sus víctimas. Y la siguiente violación a este derecho es amenazar con castigos, maldiciones, condenación eterna y cualquier forma de destrucción espiritual si la persona se niega a abrazar una creencia religiosa en especial. Y les voy a contar una cosa, el psiquiatra Robert J. Lifton advirtió que este tipo de amenazas, que lo amenazan a uno con que uno va a ser destruido espiritualmente, va a terminar en la condenación eterna, que en el infierno, que va a recibir maldición y todo eso. Eso es una técnica de manipulación sectaria llamada dispensación de la existencia. Y es una forma muy antiética y es lo más bajo que se puede hacer para lograr que una persona abrace una creencia religiosa en especial. Mire, nadie bajo amenazas, nadie bajo chantajes va a aceptar una conversión a ninguna religión en especial, porque la conversión religiosa, como les he mencionado, tiene que ser un proceso de investigación, de madurez, de diálogo y de las propias convicciones de uno, y que uno se identifique con esos valores que esa religión o esa espiritualidad comparte. Y si uno concluye que uno no quiere tener ninguna creencia religiosa en especial, uno también tiene derecho, pero esto tiene que ser el resultado de el análisis, el diálogo, la comparación de datos y las propias convicciones de uno, y que uno se identifique por eso. Así que hay que tener mucho cuidado también cuando algunos individuos de sectores no creyentes utilizan el chantaje, y como lo advertíamos incluso en la primera, cuando descalifican, invalidan o denigran a otras creencias religiosas para legitimar sus propias convicciones. Esto es muy deshonesto que lo hagan. Es una falta total de ética profesional, de ética académica, y se convierte en una forma de manipulación, de chantaje, y eso también entra dentro de la técnica de manipulación sectaria llamada dispensación de la existencia. Y bien, vamos a pasar ahora a las recomendaciones. En este caso quiero dirigirme a los líderes religiosos. Ustedes, queridos religiosos que están viendo este video, vean, necesitamos de ustedes que se asuma seriamente el compromiso de que respetemos como líderes religiosos, respetemos las creencias religiosas de los demás. Enseñemos a nuestros compañeros predicadores, a nuestros compañeros ministros ordenados y a los feligreses en general a observar el respeto a las creencias religiosas de los demás. No podemos seguir tolerando, como decía el filósofo Karl Popper, si queremos proteger una sociedad tolerante, no podemos tolerar lo intolerable. Y en el tiempo actual, la discriminación religiosa y todos esos chantajes y esas descalificaciones y ataques contra otras creencias religiosas no pueden ser toleradas.
en una sociedad que está luchando, que está trabajando fuertemente para lograr el respeto a los derechos humanos y además en el respeto a la libertad religiosa. Así que tenemos que tener un compromiso muy serio en donde formemos a nuestros compañeros predicadores, que formemos a nuestros ministros de culto, que formemos a nuestros feligreses para que se respeten las creencias religiosas de los demás. No se puede seguir tolerando más que nuestros feligreses utilicen, bueno, especialmente las redes sociales, que es lo que más se utiliza hoy día, para escupir su veneno de odio contra otras creencias religiosas, porque no son las creencias de ellos. Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes eso no es lo que enseñan en sus púlpitos, en sus congregaciones. Nosotros, por lo menos los que nos identificamos con esos principios de respeto a las creencias de los demás, nosotros no caemos en esa trampa de descalificar otras creencias religiosas, de satanizar, de criminalizar otras congregaciones solamente porque creen o rezan diferente a nosotros. Pero tenemos que seguir trabajando, no podemos seguir tolerando predicadores y feligreses fundamentalistas y extremistas radicales que utilicen el nombre de nuestras creencias religiosas, el nombre del Ser Supremo, el nombre de nuestras escrituras, para promover el discurso del odio contra los demás. Esto debe ser condenado enfáticamente y sin temor alguno en todas las congregaciones religiosas. Tengamos en cuenta que en algunos países cualquier acto hostil contra otras personas o contra otros grupos sociales, aunque sea un acto hostil contra una sola persona, por razones religiosas, es delito y tiene cárcel. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, nuestra ley lo dice claramente: cualquier acto hostil contra cualquier individuo o contra cualquier grupo de personas por razones religiosas es delito, tiene cárcel. La discriminación religiosa en Colombia es delito. Y por ejemplo, en mi país, en Colombia, eso se castiga con prisión. Entonces, tenemos que observar entre todas y todos que no se siga usando nuestras creencias religiosas como un instrumento para legitimar y justificar o sacralizar el delito. Si este tipo de comportamientos es una acción criminal a la luz de las leyes de nuestros países, es una acción ilegal, es una acción criminal, hay que denunciarla como tal y hay que enseñarle a nuestros feligreses que no deben realizar este tipo de acciones. Voy nuevamente al ámbito educativo. Necesitamos definitivamente que los misioneros que se forman, los clérigos que se forman, los predicadores, los reclutadores, los promotores de nuevos miembros para la congregación, tienen que tener una formación definitivamente en todas las normas internacionales de libertad religiosa, para que no se le vaya a faltar el respeto a nadie con el objeto de enseñar la doctrina religiosa que se quiere compartir. Y no solamente hablo de las normas internacionales de libertad religiosa, sino que también se conozcan las leyes locales que existen en materia de libertad religiosa y de no discriminación, para que nuestros misioneros, nuestros predicadores, nuestros reclutadores, nuestros promotores de nuevos conversos no vayan a faltarle el respeto a nadie porque no acepta pues lo que se le está predicando o porque no cree en lo que se le está enseñando. Entonces sí es necesario que haya una formación muy cuidadosa en esta parte para que nuestros clérigos, predicadores, misioneros, reclutadores y promotores religiosos no vayan a incurrir en acciones criminales contra la libertad religiosa. Nuestra gente lo que necesita es primero aprender a dialogar. Necesitamos aprender diálogo interreligioso y dejar de tenerle miedo al diálogo interreligioso. Hay que dejar de creer ese dato falso de que el diálogo interreligioso es para fusionar, unificar todas las religiones y formar una única religión universal cósmica. Eso nunca va a pasar y lo explico claramente en mi libro Cooperación Interreligiosa, de las palabras a los hechos por la paz. Eso no va a pasar por razones antropológicas, por razones sociológicas, por razones teológicas. Entonces pueden estar ustedes tranquilos, no va a suceder. El diálogo interreligioso es un diálogo que hacemos entre las distintas religiones primero para conocernos, primero para saber en qué cree el otro. Y lo segundo es para entenderlo, comprenderlo, por qué el otro cree en lo que cree. Cuando aprendemos en qué cree el otro y por qué el otro cree en lo que cree, sin que uno abandone las propias convicciones de uno, estaremos haciendo un diálogo interreligioso efectivo. Y esto nos ayuda
a que generemos una cultura de paz. Y en este segmento yo quiero citar una enseñanza que hace 30 años nos dio el gran rabino de Colombia, Alfredo Goldschmidt, cuando nos hablaba del diálogo interreligioso. El diálogo es un encuentro de verdades, dice el rabino Goldschmidt. ¿Cómo así que es un encuentro de verdades? Claro, yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. El diálogo interreligioso es un encuentro de verdades para conocernos, para entendernos. No es para que el uno se pase al otro. El diálogo interreligioso no es para debatir doctrinas, no es para debatir creencias, ni para hacer duelos apologéticos de quién tiene la razón, de quién tiene la verdad. El diálogo interreligioso no es para eso. Entonces, nos enseña el rabino Goldschmidt que el diálogo es un encuentro de verdades. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Ahí, cuando aprendemos a conocer en qué crees y por qué crees lo que crees, yo aprendo a respetarte. Cuando tú aprendes a conocer en qué creo yo y por qué creo lo que creo, tú aprendes a respetarme. Eso es un encuentro de verdades. Pero cuando alguien dice el rabino Goldschmidt que hay que tener cuidado, cuando alguien dice, no, es que lo que yo digo es la verdad, ahí se acabó el diálogo, ya no hay nada más que hacer, porque esa persona que está diciendo, es que yo tengo la verdad, es que lo que yo digo es la verdad, primero que todo está diciendo mentiras, está hablando de su propia verdad, y en segundo lugar se está negando a reconocer al otro, se está negando a reconocer que el otro también puede tener la razón desde su punto de vista. Por eso es importante el respeto cuando hablamos con personas de otras creencias religiosas, cuando hablamos de otros credos. Y el diálogo interreligioso ayuda a eso, a promover el respeto entre las personas. Porque por encima de nuestras creencias religiosas tiene siempre que estar presente el respeto a la vida y a la dignidad humana. Y vamos a ir cerrando con mi dato final, mi dato de cierre que siempre les comparto a ustedes. En este punto, como estamos hablando del derecho a no abrazar otro credo diferente al de uno, y estamos advirtiendo contra prácticas abusivas de proselitismo o de predicación o de adoctrinamiento que le falta el respeto a uno en la vida y en la dignidad humana y en sus derechos humanos. Entonces es necesario que recordemos una frase que a mí me gustó muchísimo, que pertenece a la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II. Es un documento de la Iglesia Católica Romana que habla sobre la libertad religiosa. Precisamente. Esto, si me están escuchando católicos acá, yo les invito a que lo estudien. La Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, porque habla sobre la libertad religiosa. Eso es doctrina oficial de la Iglesia Católica. Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención y que va como anillo al dedo para este tema que nos reunió en esta ocasión. Y la frase dice de esta manera: la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad. La verdad no se impone, sino por la fuerza de la misma verdad. Así que es importante que cuando hablemos y compartamos nuestras creencias religiosas, mejoremos la fuerza de nuestros argumentos y no el argumento de la fuerza. Cuando aprendemos a compartir con respeto, con cariño y valorando que el otro también tiene creencias religiosas también, o que el otro también tiene no creencias y que pues tiene derecho a no creer, porque también hace parte de su libertad religiosa. Cuando aprendemos a respetar las creencias religiosas del otro y aprendemos a compartir de manera respetuosa nuestras convicciones espirituales, estaremos creando un entorno donde hay libertad religiosa para todos. Muchas gracias por su acompañamiento y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.